Ciro, segundo Ciro el Grande, el legislador persa y el imperio que aceptó pueblos. Prólogo. Aen, el príncipe de la frontera que pensó un mundo mayor en la aurora del primer milenio antes de nuestra era, donde los mapas eran montones de ciudades-estado y la supervivencia dependía tanto de habilidad diplomática como de la punta de la lanza, emergió una figura que rehizo la política de su tiempo. Ciro II, llamado después Ciro el Grande, no solo conquistó territorios, inventó un modo de gobernar que combinaba flexibilidad cultural con autoridad central, fundador del Imperio Aqueménida. Su nombre quedó unido a una idea ambiciosa y peligrosa, aunque un imperio podía sostenerse respetando, hasta cierto punto, las leyes, religiones e instituciones de los pueblos vencidos. Esta crónica recorre su vida y su obra, en su forja, en los márgenes de los medos, la caída de Reyesuelos y la caída posterior de Lidia y Babilonia. Su política de tolerancia práctica a la ingeniería administrativa que sustentó el dominio persa y finalmente la ambivalencia de su recuerdo en héroe liberal para unos, usurpador pragmático para otros. Y orígenes en las sombras de los montes en la infancia y la forja del liderazgo. Ciro nació probablemente hacia fines del siglo VII Alto C. 600 to 576 AC, en un mundo donde las tribus iranias y las dinastías medas y mesopotámicas se disputaban rutas y vasallaje. Su linaje lo vincula con la aristocracia persa de Pasargada y con dinámicas de familia y clientelismo que caracterizaban la política iraní temprana. La tradición nos habla de una juventud compleja, a la relación con el rey medo Astaíges, la fase inicial bajo tutela o dominio meda, y una educación que debió combinar instrucción militar con conocimiento de distintas culturas, lógicas que le servirían después para gobernar un mosaico vasto y heterogéneo. Esa experiencia de fronteras y de trata de lealtades fue capital. Ciro aprendió a leer el poder donde los grandes reyes no siempre podían imponerlo, en alianzas matrimoniales, en la promesa de botín y cuidados para los viejos señores locales, en la habilidad para detectar rivales que se aliaban por cansancio más que por convicción. Así se formó el hombre que, en la madurez, supo liderar guerras de destrucción y campañas de absorción institucional. Segundo, la ruptura con los medos. De vasallo a soberano c. 550 a.C., el primer acto decisivo de su carrera fue la sublevación contra el poder medo. Durante décadas, la dinastía medo había ejercido predominio sobre un área vasta. Astaíges, rey poderoso, parecía intocable. Sin embargo, la estructura del poder meda descansaba en redes de vasallaje que podían ser fragmentadas si se explotaban tensiones internas. Ciro, hábilmente, constituyó alianzas con nobles persas y con sectores medos descontentos. Hubo, en la ofensiva, tanto recursos militares como actos de propaganda. Presentarse no como salvaje destructor, sino como restaurador del orden local cuando convenía. La derrota de Astaíges, según las fuentes tardías, no fue solo por fuerza bruta, fue también maniobra política. Con la caída de los medos, Ciro consolidó un poder que ya no era mero señor regional, sino soberano con pretensiones imperialista. La unificación de los pueblos iranios bajo su mando fue primer paso para una agenda más amplia. Conquistar el cauce fértil de Mesopotamia y la riqueza de los reinos de Asia Menor. Tercero, Lidia y el encuentro con la moneda, Croesus, y la hegemonía en Anatolia 546 a.C. El siguiente capítulo fue en el oeste Cian, la campaña contra Creso, rey legendario de Lidia, centro comercial de Asia Menor. Lidia no era un estado menor en su riqueza, su control sobre rutas y el uso temprano de moneda metálica la convertían en la potencia más visible frente a los persas emergentes. El choque entre Ciro y Creso
narrado por griegos y mesopotámicos con matices heroicos, culminó en la derrota Lidia c. 546 a.C., que abrió a Persia las puertas del Egeo y las ciudades jonias. La caída de Lidia mostró algo que sería constante en Ciro. No buscó destruir lo útil. Sus victorias incorporaron ciudades, mercaderes y élites. Conservó, cuando le convenía, sistemas administrativos y formas tributarias que facilitaran la extracción económica sin desmantelar la productividad local. La absorción de Asia Menor amplió el horizonte persa. Ya no era solo un poder iranio, sino una entidad que ligaba lo mesopotámico con lo egeo. Cuarto, Babilonia en la conquista, que cambió la imagen del rey 539 a.C. Si Lidia aseguró pasos en Occidente, la toma de Babilonia fue su obra más simbólica. La gran ciudad, centro del mundo mesopotámico, civilización de códigos y de templos, había sido durante siglos epicentro religioso y administrativo. En 539 a.C., tras un asedio y maniobras que combinaron diplomacia con acciones militares, los persas entraron en Babilonia. Pero lo significativo no fue solo la entrada, fue la manera. Ciro procuró presentarse como protector de Marduk, el dios de la ciudad. Permitió la continuidad de templos, proclamó un edicto que ofrecía devoluciones y restauraciones a los pueblos desplazados por guerras previas. Esa proclama en los textos mesopotámicos, y más tarde, en la famosa estela conocida como el cilindro de Ciro, fue interpretada como un gesto de clemencia política al garantizar la legitimidad religiosa de su gobierno, al tiempo que restituía tipos de autonomía local. La conquista babilónica fue, por eso, menos aniquilación que reinstitución. Ciro actuó con cálculo, aseguró la lealtad de sacerdotes, preservó las instituciones de riego y activó el aparato fiscal existente para su beneficio. En el plano simbólico, la ocupación de la ciudad de los reyes le dio un aura que ningún rey persa anterior había tenido. Ya no era fundador de un estado regional, era heredero por hecho y propaganda del gran mapa mesopotámico. Política de pueblos en tolerancia, repatriación y la técnica de la gobernabilidad. Una de las notas más destacadas del reinado de Ciro fue su política hacia los pueblos conquistados. No se trató de filantropía abstracta, sino de estrategia de Estado. Al permitir cultos locales, devolver imágenes sagradas exiliadas, restituir élites locales cuando era posible y respetar, en lo essential, los marcos jurídicos preexistentes. El cilindro de Ciro, documento arqueológico del siglo XX que recoge una proclamación en acadio, se ha leído como testimonio de esta política, anuncia el retorno de imágenes divinas y la restauración de templos. Presenta a Ciro como rey elegido por los dioses para restituir el orden. Ese pragmatismo tuvo efectos reales. Al evitar destrucciones masivas y ofreciendo incentivos a los dirigentes locales, Ciro puso en pie un régimen donde la lealtad podía comprarse con autonomía administrativa local. Permitió, además, la repatriación del pueblo judío deportado a Babilonia, según fuentes hebreas. Ciro autorizó su regreso y la reconstrucción del templo en Jerusalén, un acto que le valió la memoria positiva en la tradición judía y que evidencia cómo la política de respeto religioso podía traducirse en prestigio internacional. Sexto, organización imperial, satrapía, delegación y límites del poder central. Con territorios vastos, había que inventar un modo de gobierno que no dependiera de presencia militar constante. Ciro sentó las bases del sistema de satrapías en divisiones administrativas, gobernadas por sátrapas, gobernadores regionales, responsables de recaudar tributos, sostener las guarniciones y mantener el orden. No se trató de una burocracia monolítica. Existía equilibrio entre autoridad central y autonomía regional. El rey supervisaba mediante enviados, tributos y ocasionales sanciones,
pero la práctica cotidiana requería delegación. Esa técnica fue doblemente eficaz. Por un lado, permitía al centro extraer recursos con eficiencia. Por otro, incorporaba el ejercicio de las élites locales en la administración imperial, reduciendo el atractivo de la rebelión. La red satrapal se complementó con vías de comunicación, rutas y relevos, que facilitaron la circulación de mensajeros y la rapidez en la transmisión de los decretos reales. Séptimo, el arte de la propaganda, imagen real y legado escritural. Ciro supo moldear su propia imagen. En inscripciones y en protocolos, se presentó como restaurador religioso y protector de pueblos, no simplemente como conquistador belicoso. Ese discurso, más que honestidad moral, era herramienta de legitimidad en un rey que respeta dioses y diaconías locales. Ve reforzada su autoridad. La memoria escrita, estelas, cartas y documentos administrativos funcionó como pilar cultural de su imperio. Al controlar el relato oficial, Ciro forjó una reputación que atravesó siglos en fuentes mesopotámicas. En la tradición judía y en los autores griegos posteriores, su figura aparece envuelta en admiración y a veces en la distancia crítica. Octavo, el ejército y la innovación en flexibilidad, caballería y redes vívidas. Aunque la propaganda hablaba de bondad, la fuerza seguía siendo indispensable. El ejército de Ciro era capaz de operar tanto en llanura como en ciudades fortificadas. La combinación de infantería, caballería y auxiliares diversos hizo posible campañas largas. Además, Ciro incorporó tácticas aprendidas de los medos, los lidios y los asirios. La logística, provisión de monturas, comida, tropas auxiliares, fue administrada con cuidado. La prudencia estratégica caracterizó su modo de hacer la guerra, al elegir momentos de ruptura, cortar las espaldas diplomáticas del enemigo y, cuando fue necesario, castigar sin clemencia. Noveno, la muerte y el misterio en la campaña contra los Masagatas. 530 a.C., el final de su vida es tan épico como discutido por las fuentes. Hacia 530 a.C., Ciro emprendió campañas contra pueblos de la estepa, probablemente los masagetas o citas orientales. Las crónicas reconstruyen un encuentro en el que la reina Tamires habría jugado papel central y donde Ciro murió en combate según Heródoto, o fue herido y murió poco después. Las narrativas varían y algunas tradiciones posteriores ofrecen versiones divergentes. Lo cierto es que su muerte en campaña marcó el fin de la fase fundacional de su imperio. El legado institucional quedó en manos de sucesores, entre ellos Cambises y más tarde Darío, que completarían y reformarían la estructura que Ciro había puesto en marcha. Epílogo del constructor en continuidad, conquista y los límites del fundador. Tras su muerte, el proyecto persa continuó y se amplió. Cambises conquistó Egipto. Darío reorganizó finanzas, carreteras y la administración imperial. Pero la matriz política ya había sido definida por Ciro en una gran unidad basada en respeto selectivo a la pluralidad cultural, un aparato fiscal que explotaba la productividad local y una técnica de gobierno que combinaba delegación y presencia simbólica del rey. La obra de Ciro fue así doble a material, territorios, rutas, acceso a recursos y moral, manera de presentarse como rey que respeta a los dioses y a las leyes locales. Epílogo, legado historiográfico y ambivalencia moral. La memoria de Ciro es uno de esos casos donde la posteridad mezcla mito y administración. En la tradición judía aparece como instrumento divino de liberación. En los relatos griegos como modelo de monarca benévolo. En documentos babilónicos como restaurador de templos. Pero en paralelo, hay otra lectura, la del emperador pragmático, que prefirió la estabilidad a la imposición, que favoreció la continuidad institucional cuando ello servía a la extracción de recursos y la legitimidad del dominio. La paradoja es instructiva en Ciro, fue a la vez liberal en relación a costumbres locales e implacable en campaña. Su política fue de tolerancia puntual
y de control sistemático. Legado político y cultural. La importancia de Ciro excede su biografía militar. Fundó un modelo imperial que influiría en la manera en que grandes estados posteriores imaginaron su gobierno al combinar autoridad central con respeto relativo a la diversidad. Delegar poder, sin perder la capacidad de sancionar. Usar el simbolismo religioso para legitimar la dominación. El concepto de un reino que acepta pueblos, no por filantropía, sino por cálculo, quedó incorporado en la tradición política del cercano Oriente y más allá. Conclusión: una enseñanza sobre poder y moderación estratégica. Ciro el Grande nos deja una lección doble. Hay, por un lado, que la eficacia imperial no depende solo de la destrucción, sino de la habilidad para gobernar lo conquistado. Por otro, que la tolerancia instrumental no elimina la asimetría del poder. Su genio fue entender que un imperio demasiado homogéneo exige imposiciones costosas. Mejor, pensó, construir un mosaico donde cada pieza conserve suficiente autonomía para no quebrarse. La política de Ciro fue, entonces, una mezcla de fuerza y cálculo moral, una manera de ampliar la autoridad sin pulverizar la productividad social. En la tensión entre el martillo de la espada y la escritura del edicto, se muestra su peculiar modernidad. Así concluye la crónica de Ciro II, el legislador persa y el imperio que aceptó pueblos, un fundador que aprendió a gobernar la diversidad, tanto con la ley como con la pragmática clemencia. Un soberano cuya obra demostró que el arte del imperio es, a la larga, la ingeniería de la convivencia. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza radica en la capacidad de unir a las personas. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es fundamental.